Como le habíamos informado, está con nosotros el doctor Guido Gómez Mazara, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, abogado, analista político, intelectual, gran profesional y un hombre, ¿verdad?, de almas a tomar. De almas a tomar, de almas a tomar. El doctor Mazara, el doctor Ha Guido estado Mazara. en esto, con nosotros ha estado, No bajas a pleito. ha estado con nosotros en varios programas y hoy quisimos invitarle porque él ha estado en estos días muy expuesto en los medios de comunicación con temas interesantes. Y el país en estos momentos creo que tiene muchos temas interesantes a analizar y es importante conocer cuál es su opinión. Es un placer de tenerlo aquí de nuevo. Gracias de compartir con dos buenos amigos estos principios de año. Así que mucha salud y mejores deseos. Gracias igual para ti. Gracias. Guido, yo a veces me pregunto, te escuchaba en estos días y tú hablabas de reuniones que estás sosteniendo con dirigentes importantes del PRD. Tú te mantienes como dirigente del PRD, pero descalifica al presidente del PRD y aparte de la dirección del PRD en este momento. ¿Cuál es la posición política tuya? Porque yo a veces pienso que tú no estás en el PRD cuando te escucho hablar. Ok, mira, gracias por la invitación. Lo primero es que un partido que es democrático tiene que recrearse en la diversidad. Y tú no puedes tener sociedades democráticas y los instrumentos partidarios autoritarios. Pienso que una de las razones fundamentales por la crisis del sistema de partidos que estamos atravesando producto de eso es que los niveles de pluralidad de la sociedad no se expresan necesariamente en los partidos. Y eso pasa en todas las organizaciones, en la tuya, en la mía, en la otra. Frente a eso, mi partido siempre ha tenido una tradición de diversidad. La gran crítica es que la diversidad se desbordó. Y frente a eso el partido colapsó. Yo he sostenido la idea de que la tragedia fundamental en la historia de 70 y tantos años de vida institucional del PRD radica en la presidencia de Miguel Vargas. Mira por qué. Porque Se colapsó el partido. No, o sea, la principal desgracia nuestra ha sido la presidencia de Miguel Vargas. Mira por qué. Porque un partido con la historia nuestra se trastocó en la medida que se desvinculó de su base social histórica. ¿Qué era Peña Gómez? Peña Gómez era la correa de transmisión entre los sectores populares y un partido político con vocación de poder. ¿Qué ha pasado después de la muerte del doctor Peña Gómez? Que ese instrumento de carácter popular ha sido colocado en manos de gente que aunque milita en el partido, su prioridad no es la política. Estoy generalizando, ¿eh? Ahora, tú puedes elegir cualquier candidato. El problema es que cuando el aparato político cae en manos que no priorizan la política como un instrumento de servicio, se degrada profundamente. ¿Quiénes han sido los candidatos del PRD después del ajusticiamiento de Trujillo a la fecha? Juan Bosch, en reiteradas oportunidades, Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, Jacobo Magluta, José Francisco Peña Gómez, Hipólito Mejía y Miguel Vargas. Candidatos. Ahora, la lógica del partido, ¿en manos de quién siempre quedó? De Peña. Muerto Peña, hubo una transición, Atuey, Dios lo tenga en gloria, Emmanuel Esquea, Ramón Alburquerque. Tú puedes tener la discrepancia que tú quieras con ellos, pero son personas que tienen una concepción de la política. ¿Cuál ha sido el problema en el PRD? Que la fuerza de lo clientelar condujo a pensar de que las ideas, de que la propuesta, que el debate ideológico no era importante. Y como solo pensamos en los resultados, el producto político se descompuso. Y tú ves un partido político que no propone nada sobre los temas esenciales. Busca los periódicos, los últimos 3 años. Pregunta cuál es la propuesta que tiene el presidente de mi partido sobre las reformas estructurales, sobre los desafíos institucionales, sobre temas tan esenciales como la desigualdad, pobreza, combate a la corrupción. Entonces, el partido está a la deriva. Frente a eso, yo lo que hago son críticas institucionales. ¿Cuál es el problema? Es que mi partido no se reúne. ¿Y la repercusión, entonces, de esa crítica? O sea, ¿cuál es la repercusión que tú tienes, la resonancia interna para que eso cambie? Porque tú ves a Miguel más como un negociante que como un dirigente político. O sea, No, yo no creo que soy yo el país. el país. Pero entonces, ¿dónde estará la repercusión de tu planteamiento? Claro. O sea, como en ¿cómo tú canalizarlo? Sí, como en el orden del calendario institucional, el partido tiene temas pendientes. Por ejemplo, ya este año tienen que ir estableciéndose los tramos para las competencias internas en el partido. ¿Cuál es la dificultad? Que lo que queremos es un impulso institucional, estamos apostando a una ley de partidos y a una ley electoral, que el país la requiere. Porque la gente ha creído que el problema ha sido solo en el PRD. No, es que en la última convención del PRD se mataron 2 personas. O sea, es que no hay formas de canalizar correctamente la diversidad. Y frente a eso tenemos un referente para administrar los procesos que se llama el Tribunal Superior Electoral. Yo no quiero perder mi tiempo hablando de esos 5 sinvergüenza. Pero lo que ha demostrado su comportamiento y conducta es que no se manejan con transparencia. Yo te puedo decir a ustedes dos que en el marco de un proceso de competencia interna, yo recibí en mi casa la visita de 2 jueces.
¿En qué país del mundo dos jueces que conocen procesos visitan a las partes? Y lo consigné. Yo fui a un proceso de conversión donde el país vio que me entraron a tiros, o es mentira. Entonces, ahí están los elementos. ¿Qué yo siento? Que muchos de los sectores que se asociaron a Miguel, bajo la tesis de que él era capaz de resolver sus problemas de orden individual, nadie que está con Miguel Vargas está porque él tiene fundamentación teórica, magia analítica, conexión con los sectores populares. No, la gente está ahí porque entiende que él representa una ventaja. Más allá de eso no hay. Y yo creo que muchos de esos sectores que de una forma u otra le acompañaron en un tramo comienzan a replegársele. Aníbal García Duverger. Empiezan a dejarlo. Claro, Aníbal García Duverger era un cuadro esencial, el jefe de la organización. ¿Está con él? No está con él. El primer vicepresidente del partido es Andrés Enrique. ¿Está con él? Sí. ¿No está con él? No. Tú vas y te paras donde el vocero de la Cámara de Diputados, que es una figura fundamental, Rudy González, un líder importante del Sur Corto, ¿estaba con él? Bueno, ya está con él. Y tú comienzas temas por temas y te darás cuenta que él ha ido perdiendo porque la gente se dio cuenta de que él usa el partido como una plataforma comercial. Tú has sido un dirigente... ¿Le ha dado resultados? En términos del partido ha sido una desgracia. El resultado ya de manera personal. Bueno, yo dije una frase que a mucha gente no le gustó, que Miguel quería un partido chiquito para hacer un negocio grande. Él lo ha logrado desde el punto de vista personal. Pero en términos de las reformas estructurales de la nación, el país anda mal. Mira por qué. Al gobierno le conviene una oposición racional, porque es una oposición que le da el nivel de crítica suficiente para perfeccionar la gestión pública. Entonces yo pienso que sobre los temas fundamentales del país, nosotros tenemos que juntarnos. ¿Tú sabes por qué? Porque el trasfondo de las confrontaciones que son propias de la democracia va a terminar constituyéndose en el caldo de cultivo del descrédito del sistema de partidos. ¿Por qué Venezuela anda como está? Porque Acción Democrática y Cupoy por 40 años se repartieron el Estado, la corrupción fue el común denominador, nos hicieron las reformas del lugar, ¿y qué pasó allá? La cura salió peor que la enfermedad. ¿Qué pasó en Perú? ¿Y qué era Alberto Fujimori? Era la expresión de inconformidad de los peruanos con la clase política tradicional. Lo último que hizo fue que tenía un señor que se llamaba Vladimiro Montesinos, que grababa a la gente y degradó, cerró hasta el Congreso. Sí, en un momento determinado. En Nicaragua, ¿cuántos de nosotros no creímos en la ilusión de la revolución sandinista? ¿Todos creímos? Todos. El 79, Y entendíamos que la llegada de los Ortega era para transformar la tradición dictatorial de los Somoza. Bueno, tenemos una persona que ha modificado la Constitución, ha transformado la estructura y lleva a su esposa, Rosario Murillo, de vicepresidente. Entonces, lo que estamos es frente a dos visiones de la política. Uno, que la quieren para enriquecerse, y el país sabe quiénes son, y otro que entendemos que la transformación hay que hacerla desde el corazón de los partidos políticos. Doctor, yo vengo pensando, haciéndome eco, dos aspectos que usted ha mencionado. El primero fue que el PRD colapsó. Con Miguel. Con Miguel, colapsó con Miguel. Y la segunda parte es que muchas de dirigentes que le seguían, dirigentes de cierta nombradía y fundamentales, también los ha abandonado. Me pregunto yo, ¿qué hace el doctor Gómez Mazara en un partido bajo esas condiciones? Cuando la República Dominicana, nosotros, en mi generación, nos estamos perdiendo, ¿verdad?, de un dirigente, de un profesional de las cualidades de usted. Y usted tirando balas, ¿verdad?, a lugares que no va a conseguir ninguna efectividad. No, pero plantear eso de antemano es una carga, primero, de pesimismo y de conocer la historia política reciente. Yo soy una persona de fe católica, militante. Cuando tú vas a la iglesia y el cura no se comporta correctamente, tú no pierdes la fe. El que se equivoca es el cura. Eso pasa en los partidos políticos. Mucha gente que ha militado en las organizaciones se siente mal porque quien es el responsable de impulsar los cambios y reformas no actúa correctamente. Ahora tú no pierdes la fe. Yo me imagino que muchos PLDistas, cuando vieron las transformaciones de algunos PLDistas que no se comportan correctamente, no dejaron el PLD, siguieron en su partido, impugnaron a quien no se comportaba correctamente. Yo quiero recordarte que Juan Bosch, en varias oportunidades, cuando entendía que el partido andaba por desvaríos, presentó hasta su carta de renuncia. ¿Ustedes recuerdan? Sí, lo hizo en el 90, creo que en el 90. Sí, pero la gente no abandonó el partido, porque la gente creía que había una concepción, un criterio y una forma de hacer la política. En mi partido, lo que hay es una vocación comercial. Y en la estrategia hegemónica del PLD, lo que el PLD lo que ha hecho es que le ha dado alpiste al pájaro. ¿En qué país del mundo el presidente de un partido de oposición es el principal beneficiario
público de contratas con el Estado. ¿O te lo recuerdo? ¿Cómo es posible que el presidente de un partido de oposición sea quien licite para conseguir un referente arquitectónico importantísimo ubicado en la feria, que es el Teatro Aguilú? ¿O es mentira lo que estoy diciendo? Eso es verdad. Pero ¿cómo es posible que el principal ente de un partido de oposición, en una pieza de escándalo que fue Titulatec, la venta del barrio de los Tres Brazos, que hasta el presidente de la República tuvo que emitir un decreto frisando eso, su ayudante fundamental esté metido ahí? No, el gerente administrativo de su ministerio actualmente esté vinculado a eso. Entonces, acá, pero hay cosas que son piezas. En cualquier país del mundo que no sea este, es un motivo para renunciar a un partido. ¿Tú vas a ganar ese pleito ahí adentro? ¿Tú vas a ganar ese pleito? No, pero yo se lo gané hace rato. ¿Tú se lo ganaste? En la sociedad. Miguel Vargas es el político más impugnado en esta sociedad. No puede andar solo en este país. Mira, para que tú veas lo importante que es la militancia ciudadana, porque la gente cree que los partidos políticos es el único órgano de expresión. Aquí hay gente que podrá tener legitimidad por los periodistas que tiene, porque los recursos judiciales se le fallan a favor, pero en la sociedad le hacen juicio. Todo el mundo sabe qué político de mi partido andaba en una plaza privada, conocida en este país. Cuando se sentó a comer tuvo que salir por el nivel de abucheo. La gente lo sabe eso perfectamente. Entonces, en la sociedad, yo le he ganado la batalla. Pero ahora, tú internamente, o sea, con los dirigentes que tú te estás reuniendo, o sea, hay un grupo que se va a articular en torno a ti Juan José, para en algún momento... claro, es que hay convención. Interna que tendrá que venir. Es que hay convención. Por eso hay una resistencia en la cúpula de los partidos a la ley electoral. Es que este año tiene que pautarse la fecha de la convención. Claro, hay que pautarla. Oye, otra cosa. ¿Y tú le vas a disputar la presidencia a Miguel Vargas? Pero a Miguel Vargas yo le doy una pela. Donde hay 10 PRDistas hay 11 en contra de Miguel. Donde hay 10 PRDistas hay 11 en contra de Miguel. Okay. No hay forma humana que mediante un procedimiento democrático Miguel me gane, o no fue entrándome a tiros con el contubernio del gobierno, porque al gobierno le interesaba en su estrategia hegemónica, tenía un pelele como Miguel Vargas, que lo que hace es negocios con ellos, porque eso lo sabe todo el mundo en este país. Guido, vamos a pasar a otro tema, y me gustaría que tú, porque te he visto con algunas críticas y con unos datos reveladores de actos de corrupción en la pasada Junta Central Electoral. Tú te has dedicado a hurgar en lo que fue la gestión de Roberto Rosario frente a la Junta y para presentar situaciones que allí pasaron que nadie había presentado. ¿Qué ha pasado con todo eso? En primer lugar, fíjate que así como el argumento respecto al tema de Miguel Vargas, yo vuelvo por el mismo sendero. La gran crisis de credibilidad del modelo democrático dominicano radica en que la ciudadanía está generalizando y es bueno ser las distancias del lugar. O sea, tú no te sientes identificado con las inconductas de gente de tu partido. Yo no me siento identificado con la conducta de gente de mi partido. Y yo pienso que los actores institucionales tienen que tener algún nivel de comedimiento en su conducta. Te doy en cifras estadísticas para que no creas que prejuicio contra nadie. El presupuesto de la Nación Dominicana el año pasado le asignó 4.600 millones de pesos a la Junta. Hubo una partida excepcional producto de las elecciones que le adicionó 3.100 millones de pesos. La Junta recauda 1.000 millones de pesos. Y además de eso hubo un déficit de 2.400 millones de pesos. Con la transgresión a las normas administrativas que cogieron el fondo de pensiones de los empleados y lo utilizaron. Yo tengo toda la documentación y yo voy a proceder. Todo el mundo sabe que yo voy a proceder. Usaron el dinero de los fondos de pensión de los trabajadores. Claro, sin el consentimiento de ellos. Y lo usaron administrativamente. Claro. Entonces, ahí hay cosas que horripilan y meten miedo de verdad. O sea, ustedes tienen una cultura administrativa. Ustedes saben cuando las cosas son correctas o incorrectas. ¿En qué país del mundo la gente alquila el día de las elecciones 22 millones de pesos en carro, en un rencar? Yo lo tengo certificado. Lo tengo certificado. Entonces, son cosas que llaman la atención. La construcción de oficialía de Estado Civil. Mira, yo tengo una relación de qué pasaba en el Tribunal de lo Contencioso cuando él era responsable y qué pasa en la Junta Central Electoral. Los mismos ingenieros se beneficiaban de las mismas licitaciones. Entonces tú dices, pero acá, por aquí las cosas... Ustedes se manejan en los medios de comunicación. Ustedes se manejan en el Estado. Que el jefe de Relaciones Públicas de la Junta Central Electoral tuviese un salario de 247.500 pesos, eso es demasiado dinero en este país. Eso no lo gana tú. Eso no lo gana el ministro donde tú trabajas. Eso no lo gana un senador. Eso no lo gana un diputado. Y el hecho de que un departamento de comunicación tenga 64 empleados, con maquillistas, con asistentes de coro, yo creo que es una insolencia y una falta de respeto. Y el contrato, muy brevemente para hacer la pausa. Del INDRA, eso no tiene precedente. Eso no tiene precedente. El contrato. Ese es el foco de un proceso judicial. Hay una comisión en la Junta, encabezada por Roberto Saladín, que es un hombre serio, que le ha pedido cuenta. ¿En qué consistía el contrato?
26 millones de dólares en principio, que se extendieron a 34. Aquí a la gente le falta respeto al dinero, pero 7 millones de dólares extendido en un contrato. Por 47 eso da mucho cuarto. Por donde quiera. Entonces, todavía el Estado Dominicano debe 418 millones de pesos. Yo quiero que ustedes vayan al almacén de la Junta. Tanto los escáneres tirados. Por el amor de Dios. Aquí hay que rendir cuentas. Bueno, vamos a hacer nuestra pausa y retornamos con esta interesante conversación. Volvemos en breves. Continuamos con el doctor Guido Gómez Mazara. Ha dejado esto caliente en la pausa. Sí. Hay un tema muy caliente, tema de actualidad y que va a seguir por mucho tiempo en el debate público nacional por las implicaciones que puede tener. El caso de Odebrecht. Claro. ¿Cómo tú has visto que se ha manejado el caso y hacia dónde tú crees que nos va a conducir todo esto? Bueno, el modelo de Odebrecht es un modelo corporativo que procuraba por malas artes conseguir licitaciones en América Latina y que su grave error fue ir de la habilidad en la consecución de obras a vincularse políticamente en la región. Es un hecho de corrupción que desestabilizó la clase política en Brasil y ha tenido un impacto terrible en toda América Latina. En el caso de la República Dominicana, yo estoy totalmente de acuerdo que toda persona que haya tenido un vínculo institucional o haya sido beneficiado, que vaya a la justicia. Entonces, el único funcionario o exfuncionario que mandó una carta el 23 de diciembre al Procurador General de la República diciendo, mire, cíteme, fui yo. ¿Tú sabes por qué? Porque en el informe esencial decían funcionarios entre el 1 y el 16. Y como yo fui funcionario, no tengo nada que ver con eso, y como ustedes no hacen los deslindes, yo mediante acto notarial le solicito. ¿No te has citado? No, ¿por qué tengo yo que ver con eso? Yo no sé nada de eso. Doctor, Ahora, doctor, todo el que tenga un vínculo, una relación con eso, tiene que ser investigado, sin dañar a nadie, sin prejuiciarse, pero que lleguen hasta las últimas consecuencias. Por ejemplo, el argumento que sostiene Ángel Rondón es un argumento que desde el punto de vista jurídico es un argumento que va a ser una pieza de debate interesante. Él dice, no, yo era un intermediario comercial. Yo recibí 92 millones de dólares, yo no le di coimas ni sobornos a nadie. Ahí hay un tema. ¿Por qué? Porque aunque el acuerdo se cerró en la jurisdicción de Nueva York, si bien es cierto hay sanciones de carácter comercial y económica, en este caso Odebrecht tiene que pagar, hay aspectos en el orden penal que han pasado en otras demarcaciones, como en el caso de Colombia y Perú y Panamá, donde las autoridades del Ministerio Público dijeron, no importa el acuerdo, vengan para la jurisdicción penal, fulano, perencejo, sudano y menganejo. Ustedes han visto que en el caso de Colombia, un senador y un viceministro. En Panamá, hasta los 2 hijos del expresidente. Los 2 hijos. Y en Perú, todo el mundo sabe lo que está pasando. Es decir, que se llegue hasta las últimas consecuencias y no se detengan de nadie. ¿Y usted cree que nosotros con el sistema judicial, con las debilidades que ha mostrado prácticamente en toda su historia, y lo que han sido, digamos, casos también escandalosos en el país, y que al final no pasa nada, ¿usted tiene alguna esperanza que ahora en este momento, con el asunto de Odebrecht, el sistema judicial nuestro tendría, digamos, la fuerza, la determinación para llegar a las últimas consecuencias? Mira, es que el problema de Odebrecht, que es un delito transnacional, y si bien es cierto aquí en el país hay precedentes de maniobra y de blindaje desde el punto de vista judicial, en este caso, nosotros 3 sabemos que hay presiones que van más allá de la frontera nacional, que están activando el circuito de la persecución. ¿Y la negociación no desactiva eso? No, técnicamente no lo desactiva. No, bajo ningún concepto. ¿Y es una buena negociación? La negociación, no, es que es la ley es que lo consigna. Porque de la ley inversión. 48. La ley consigna claramente un duplo del monto del soborno. Hasta ahí va bien. Ahora, eso no implica limitaciones en el orden penal. Por ejemplo, yo quiero saludar a la Dirección de Compra y Contrataciones, porque hay que ser serio en eso. Emitió una consideración, que es una resolución administrativa, frisando las actividades y la competencia en futuras licitaciones de Odebrecht, mientras se investiga. Yo siento que eso es un paso positivo. Y la continuidad de algunas obras que todavía están bajo responsabilidad de Odebrecht, ¿podrían verse afectadas? ¿Acaso digamos, lo que son las plantas de bueno, Catalina? en ese caso, yo tengo la vida de reconocer las habilidades de mis adversarios. Tú puedes estar de acuerdo o no con Danilo, pero Danilo es un político instintivo. Él sabe que su obra simbólica es Punta Catalina.
Y por eso él ha generado una especie de comisión que en definitiva es una especie de blindaje ético para garantizar que no importa lo que pase con los otros temas relacionados con Odebrecht, este salga ileso del proceso. ¿Por qué? Porque ahí está vinculado un esfuerzo en materia del sector eléctrico significativo y hay una figura icónica del sector de Danilo Medina que es Rubén Bichara, que está al frente del proyecto, y eso va a implicar que con la presidencia de Agripino Núñez Collado, en esa comisión existan mayores deseos de que la ciudadanía conozca la información al detalle. No obstante eso, yo siento que desde ya la compañía Odebrecht como compañía, o sea, el daño reputacional ha sido terrible. Pero esa comisión es una comisión creíble, o sea, por la personalidad Sí, que están ahí, sí, el informe que rinda debe ser lo que un pasa es que informe creíble. técnicamente la comisión no puede sustituir el rol del Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público, no importa, la comisión tiene que actuar hasta las últimas consecuencias. Y retirar un informe. Citar a todo el mundo y si hay elementos que conducen a procesos penales, hacerlo. Perfecto. Mire, pasemos al tema de la marcha contra la impunidad y la corrupción. Esto, bueno, antes de la misma se generó todo un ambiente favorable. Medios de comunicación, la sociedad civil, todas las instituciones convocando, los empresarios, un espacio pagado en los medios de comunicación. Y se hizo una actividad que nosotros evaluábamos antes de su entrevista, una actividad cívica, pacífica, donde se dio una gran demostración de fuerza, que eventos como ese, de esa magnitud, solo se dan en procesos electorales. ¿Cómo usted evalúa el impacto de esta actividad? Mira, yo creo que independientemente de que la impugnación esencial de la marcha tenía que ver con el tema de la impunidad. No contra el gobierno. El concepto de impunidad. Porque el concepto de impunidad no es propio de un gobierno, es una cultura que se ha establecido en la República Dominicana desde hace muchísimo tiempo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando un gobierno dura tantos años en la dirección del Estado, tiene una mayor carga en la cuota de impugnación que los otros, eso es normal. Pero yo quiero ir más allá del argumento de impunidad. Yo siento que eso también es una clarinada a la conciencia del sistema de partidos políticos. Mira por qué. Porque hace 15 o 20 años la ciudadanía veía en los partidos la correa de transmisión de las urgencias ciudadanas. Pero como los partidos están en otra cosa, la gente ha brincado ese obstáculo y se ha ido a la calle a reclamar temas que afectan a los PLDistas, a los que no son PLDistas. Por ejemplo, yo estoy preocupado por el tema de la inseguridad. Cuando una gente lo atraca, no le preguntan al partido, a ti te atracan. El tema de la impunidad. Si bien es cierto, tiene una carga de carácter político en función de funcionarios o exfuncionarios, pero también tiene un sistema judicial que es terrible. Hablo en los planes ordinarios, donde la gente que va al sistema de justicia no la administra justicia correctamente. Entonces, eso genera un caldo de cultivo de insatisfacción. ¿Cuál es el gran problema de esto? Que contrario a otras marchas que están pautadas por la militancia electoral, esta es una marcha que tiene una carga inicialmente cívica. El gran problema de los movimientos cívicos en América Latina es que cuando pasan de lo puramente cívico a la intención electoral, la gente podría entender que le están tomando el pelo. Ese fenómeno no es nuevo. ¿Y habría esa intención? ¿Tú crees que puede alguien pensar en eso? Bueno, en este país siempre es posible que 2 o 3 atolondrados entiendan que eso es una especie de endoso a su potencialidad electoral. Eso siempre pasa. Pero déjeme darle como dato histórico. Unión Cívica Nacional surgió con un mecanismo de sociedad civil en su momento. Y Viriato Fiallo nunca se comprometió en principio a ser candidato presidencial. Se traumó cuando él transformó la insatisfacción que había en la sociedad dominicana respecto de Trujillo con una opción de carácter electoral. Porque con el que va al acta constitutiva de Unión Cívica nunca fue concebida como un partido político, para que la gente sepa. Era un movimiento. Claro, en otro contexto, era una sociedad totalmente diferente, pero en el país es evidente que en la medida que los partidos políticos no respondan a las expectativas de la gente va a buscar esas fórmulas. Y si fue por la impunidad el domingo pasado, la próxima semana va a ser por un tema que a mí me aterra, la crisis hospitalaria. Yo he visitado hospitales, yo sé que la situación está difícil. Hay una cosa que me llama a mí también la atención, la relación policial con la comunidad. Sí, hay muchos temas que en la agenda del país van a conducir a ese tipo de manifestaciones. Y en términos, digamos, de que no nos podemos llamar a engaño, hay cabezas ahí. Hay cabezas que entienden que ese mecanismo le puede dar a ellos de alguna manera
oportunidades en términos políticos. Hermano, ahórrate el comentario. Mira, el liderazgo político tradicional de este país no se dio cuenta que este país cambió. Oye lo que te voy a decir. El 90% de los líderes de la oposición creen que ese es el punto de partida de su éxito electoral. Están totalmente equivocados. Pero es que no lo hicieron, la presencia de algunos dirigentes políticos, yo no sé si tú participaste. Sí, yo fui con mi familia. Pero que algunos que pensaban que eso podría ser, llegar ahí, que su figura iba a ser... mira, en la medida que la dirigencia política... Iba a haber un boom en la gente. En la medida que la dirigencia política haga un uso irresponsable de esos espacios, la gente es más inteligente de lo que usted piensa. Yo veo a Fernando Fernández. Mucha gente estaba sola ahí. Yo veo a Fernando Fernández. Porque esos son ejercicios cívicos, ciudadanos. Siempre hay una cultura Pero tiene un eslogan diferente de Fernando Fernández a lo que tenía que hacer todo el mundo. ¿Qué decía él? No, todo el mundo decía contra la impunidad y la corrupción, y él decía, tenía otra cosa que era muy diferente a eso. No, pero para que tú veas, por ejemplo, tú coges a Domingo Páez, que fue de los convocantes, mismo el Comité Central del PLD. Estaba convocando. O sea, es que yo digo una cosa, aquí la militancia ciudadana se va a colocar por encima de los partidos políticos, porque los partidos políticos no están llenando las expectativas de la gente. Aquí los políticos lo que están es negocio, ese de cuarto, busca un testaferro. Pero no generalizarlo, Guido. No, es que yo no estoy generalizando. Ok. Hablo de la cúpula de los partidos. Hablo de la completa de los partidos. Hay reconocidas excepciones, evidentemente, en todos los partidos. Como en la sociedad civil hay gente que no se comporta correctamente, porque es un fenómeno de hipocresía acumulada. Y en el sector empresarial también. Ah, no, pero espérate, mira, para que exista un corruptor, para que exista un corrupto, tiene que haber un corruptor en el sector privado, yo estoy clarísimo con eso. Y el tema de justicia, que no es un tema de gobierno. Pero yo saludo las declaraciones del director de Impuestos Internos, diciendo lo que pasa en el sector empresarial, con la cultura de elevación. Es un acto de responsabilidad. O sea, esto no es un problema. Yo no creo que los temas nacionales hay que abordarlo con una perspectiva puramente partidaria, porque pierden su razón de ser. Las políticas públicas hay que definirlas en función de qué le conviene al país. Y al gobierno le conviene una oposición diferente. Al gobierno no le conviene una oposición que le gusten tanto las contratas. Al gobierno no le conviene una oposición de gente que le gusta hacer negocios. Eso no es bueno, porque eso daña la democracia. Doctor, si tomamos en consideración a los políticos, digamos, del país, que sí entienden que el país cambió, ¿cuál debe ser la estrategia de un político que está consciente de que el país cambió, que ya no es como era antes, que cualquier mecanismo a través del cual pueda mover masa, manifestarse, es un medio de oportunidad para la conquista del poder? Si los políticos que están de acuerdo que eso no es así, ¿cuál debe ser la estrategia para ellos entonces poder, digamos, tener una oportunidad, ¿verdad?, como políticos, como dominicanos? Mira, el primer desafío de los políticos es renunciar a que los egos se impongan sobre la razón. La gran fatalidad de este país es el ego de muchos políticos. Pero en segundo lugar, yo siento que la principal apuesta tiene que ser sobre la base de reformas institucionales que han sido postergadas en los últimos 10 o 15 años. Aquí tenemos que hablar de una vez y para siempre de una ley de partidos, de una ley electoral. Aquí el sistema de elección, por ejemplo, del Tribunal Superior Electoral, que viene ahí, está pendiente, no puede estar al servicio de cuotas distribuidas vulgarmente. Y si eso funciona correctamente, tendremos un país mejor para los PLDistas, para los PRDistas, para los reformistas, para los del PRM, para la izquierda y para la sociedad civil. Porque aquí hay que construir un país en función de las agendas institucionales, no de las canalladas propias del ejercicio político partidario. Pero tú entiendes que este tipo de movimiento, como tú decías, en algún momento será otra reivindicación, sí, claro, podrá aumentar o disminuir la capacidad pero que de nadie convocatoria, crea que sea una plataforma, pero que nadie entienda que eso es una plataforma para llegar y obtener un espacio político en un momento determinado. Mira, en América Latina hay dos expresiones, ya sé que estamos terminando, de cómo desde el movimiento social se hacen presidentes. Evo Morales, en Bolivia, era el líder del movimiento cocalero, que es una expresión de la actividad productiva en Bolivia muy importante, en primer lugar. Y en segundo lugar, José Ignacio Lula da Silva era un líder fundamental del Partido de los Trabajadores, pero venía de la metal mecánica. Es decir, eran líderes de carácter social que encontraron un partido que lo empujó en condiciones excepcionales. Salvo excepciones, en este país, el último referente de liderazgo social con importancia y con peso específico en este país lo encabezó, desde mi humilde punto de vista, Julio de Peña Valdés. Bueno, hemos llegado al final, Guido. De verdad que gracias por tu sacar tiempo para estar con nosotros. Creo que ha sido un programa sumamente interesante, con varios temas que tú has tratado muy bien. Y te dejamos siempre abierta la puerta de este espacio
para que cuando tú lo entiendas esté con nosotros de nuevo. Así Gracias, que permanente invitado. Gracias. Digamos a perpetuidad. Bueno, señores, gracias por haber estado con nosotros. Será hasta el próximo domingo en una nueva entrega de su programa Visión Integral. Les esperamos.